En la Edad Media, Bastilla era el nombre genérico que se daba a las fortalezas que tenían torreones y también a las construcciones que se levantaban en las afueras de las ciudades para su protección. Convertida en prisión VIP por el cardenal Richelieu, donde principalmente eran encerrados personas de clase alta y aquellos quienes se acusaba de alta traición u ofensas al rey. Corría el siglo XVIII. La Bastilla, una prisión en París, y entre sus piedras, torreones y mazmorras, un personaje con la cara cubierta, un hombre que nadie ha sabido nunca quién era en realidad, el hombre de la máscara de hierro. Gemma, personaje misterioso como el solo, cuéntanos. Misterioso e histórico, Eduardo. Mira, esta historia ocurre en Francia en plena época absolutista, y hay constancia de que existió en la prisión de la Bastilla un reo apodado el hombre de la máscara de hierro o prisionero 134. Sobre este extraño personaje se han escrito numerosos libros y se han filmado muchas películas adjudicándole diferentes identidades. Pero para saber o al menos aproximarse a quién pudo ser este enigmático prisionero, debemos acercarnos a las dos figuras que más relación tuvieron con el tema. Uno fue el escritor de la Ilustración, Voltaire, quien primeramente habló sobre este personaje, y el otro es su carcelero durante décadas, Benigno de Saint-Mars, antiguo mosquetero de confianza del rey y de su ministro Louvois. Benigno de Saint-Mars era comandante de la fortaleza de Piñerol en los Alpes y tenía a su cargo varios prisioneros, entre ellos el antiguo ministro de Fouquet y el duque de Lausanne. Saint-Mars deja Piñerol en 1681 y asume la comandancia del fuerte de Siles. En 1687 se convierte en gobernador de la isla de Santa Margarita y en 1698 es nombrado comandante de la Bastilla. Durante los siglos XVII y XVIII era frecuente el encarcelamiento de personas basándose en las letras de caché, literalmente cartas ocultas o cartas de arresto, un documento firmado por alguien con autoridad y refrendado por el rey, y cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Y con este método era suficiente para detener a alguien. Se ocultaba la identidad de los detenidos en diferentes mazmorras para evitar el escándalo. Valiéndose de este instrumento, detuvieron a Voltaire, quien estuvo encarcelado durante 11 meses en 1717 por satirizar con unos versos al regente de Orleans y a su hija. Y así tuvo conocimiento de la existencia del enigmático hombre de la máscara de hierro, que estuvo encarcelado en diferentes prisiones hasta llegar a la Bastilla. Bueno, Gemma, ¿y qué hipótesis o versiones se dan sobre ese misterioso hombre? ¿Qué indicios o pistas nos da sobre su identidad? Pues mira, Eduardo, en el año 1698 un misterioso hombre fue llevado a la Bastilla. Nadie parecía conocerle. Este misterioso hombre era un prisionero del gobierno francés, ocultando su rostro durante todo su cautiverio, aislándole e incomunicándole hasta su muerte. En 1711, el cuñado del rey, la princesa Palatín, menciona la historia en una carta enviada a su tía. Según lo que relata en esta carta, el misterioso prisionero era tratado bastante bien, pero siempre estaba acompañado de dos mosqueteros, quienes estaban siempre listos y dispuestos a matarle en caso de que éste decidiese despojarse de la máscara que cubría su cara. Este hombre llevaba la máscara para comer, dormir y, si fuese necesario, para morir. Como te comentaba antes, Voltaire, el gran filósofo francés, pasó una temporada en la Bastilla. En realidad estuvo encarcelado en 2 ocasiones en este lugar. Y al salir de la prisión comentó con un amigo que había hablado con gente que habían servido al hombre de la máscara de hierro. En su libro La era de Luis XIV, el cual se publicó en 1751, Voltaire afirma que el prisionero fue obligado a usar la máscara de hierro desde 1661, año en el que fue capturado en la isla de Santa Margarita. En ese año el prisionero era joven y atractivo, a quien le gustaba vestir bastante bien y tocar la guitarra. Más adelante Voltaire, en algunos de sus escritos, deja entrever la posible identidad de este misterioso prisionero. De acuerdo con esos escritos, el hombre de la máscara tenía aproximadamente la misma edad
y se parecía mucho físicamente a un hombre muy importante de la época. Ese personaje más que famoso de la época era nada más y nada menos que el rey Luis XIV. Y también otro ilustre huésped de la Bastilla, el escritor Josep de Langrage Chancel, cuenta que el enmascarado era llamado por el título de príncipe y el trato que le daban era muy preferencial. Los oficiales que estuvieran en presencia de ese hombre le hacían reverencia y se quitaban el sombrero ante él, quedándose de pie hasta que el prisionero les diese permiso o la orden de poder sentarse. Según tengo entendido, Gemma, este enigmático prisionero fue trasladado sucesivamente de prisión en prisión hasta llegar a la Bastilla, ¿no es así? Sí, así es, Eduardo. La existencia de este hombre está bien documentada y se pueden seguir sus diferentes traslados, siempre bajo la custodia de su carcelero Saint-Mars. En 1664, D'Artagnan recomendó a Saint-Mars como carcelero de un ministro de Economía trasladado a la fortaleza de Peñarol, en Italia. Posteriormente, Saint-Mars es trasladado a Exiles, donde se traslada con 2 prisioneros. Uno de ellos murió, y el otro es nuestro protagonista, que finalmente llegó en otro traslado a la isla de Santa Margarita. En cartas encontradas se hace referencia a la necesidad de mantener en secreto la identidad del preso y de no permitirle nunca hablar con nadie. En esa isla pasó 11 años y finalmente fue trasladado a París en 1698, cuando Saint-Mars es nombrado gobernador de la Bastilla. En 1789, cuando la Bastilla es tomada por la Revolución Francesa, muchos documentos son destruidos, pero se conservan algunos bastante interesantes, como el diario de uno de los carceleros en el momento de llegar Saint-Mars con el prisionero. En ese diario dice textualmente: siempre lleva una máscara y ni siquiera ha sido registrado. Un momento, Gemma, ¿nos estás diciendo que D'Artagnan también es un personaje real? Pues sí, totalmente cierto, Eduardo. Concretamente se llamaba Charles de Bas-Castemort, conde de D'Artagnan. Nacido a principios del siglo XVII en la región francesa de Gascuña. El famoso personaje de la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, estuvo en realidad al servicio del cardenal Mazarino, sucesor de Richelieu. En 1667 se convertiría en capitán de la Compañía de los Mosqueteros y también fue gobernador de la ciudad de Lille. Murió en 1673 en el sitio de Maastricht. Como se suele decir, la realidad siempre supera la ficción. Efectivamente, Eduardo, porque además te diré que sus compañeros de fatigas, Silegur de Athos, Isaac de Portu, conocido como Porthos, y Henry de Aramis, conocido como Aramis, también existieron, pero bueno, eso ya es otra historia. Y como te decía, y volviendo al hombre de la máscara de hierro, un hombre misterioso, encerrado desde 1661, según algunas fuentes, o 1669, según otras, hasta que murió en 1703. En total, más de 30 años encarcelado sin revelarse en ningún momento su identidad. Gemma, ¿tú no crees que son demasiadas teorías o versiones sobre la identidad de este hombre? Muchísimas. Una versión cuenta que el hombre detrás de la máscara era el verdadero padre del rey Luis XIV. Era bien sabido que el matrimonio de Luis XIII y Ana de Austria no funcionaba y se conocían las infidelidades de ambos cónyuges. En otra versión se atribuye la paternidad al duque de Bedford, quien en este caso sería el hombre de la máscara y que fue castigado de esta manera para evitar que la verdad se supiera. Otra interesante versión nace de los devaneos de la reina Ana que hemos comentado y que posiblemente fuese el hijo de una relación amorosa con el duque de Buckingham. Pero esto no queda aquí. En otra versión sobre la posible identidad de la persona de la máscara se llega incluso a sugerir que haya sido una mujer, sí, aunque suene así increíble, se dice que pudiera ser la hija de Ana de Austria y de Luis XIII. Esta teoría se basa en el temor de que ese primer hijo, en este caso hija, y necesitando un varón para el trono, la pareja real cambiase a la niña por un niño varón, hijo de otra pareja. El impostor fue criado como Luis XIV y la princesa real destinada a pasar sus días en una prisión con la cara oculta. Pero bueno, algunas teorías, como ves, no tienen mucho sentido. Bueno, también podría ser, Gemma.
que a lo mejor fuese una mujer. En esa época sabes que las mujeres no podrían reinar, ¿no? En este caso. Sí, realmente yo creo que, bueno, sí que quisieran ocultar algo, pero bueno, vamos a ver por qué esta versión no puede ser muy fiable. Mira, Luis XIII murió cuando el rey Luis XIV tenía solamente 4 años de edad. Durante 18 años la reina Ana fue la que representó a su hijo el rey, bajo los consejos del cardenal Mazarino. Se rumoreaba que entre ellos se casaron en secreto y que tuvieron un hijo, y que ese hijo pudiese ser también el hombre de la máscara de hierro. Pero a pesar de todas las versiones y especulaciones sobre la posible identidad de ese hombre o mujer, la verdad es que hasta el día de hoy muy poco se conoce a ciencia cierta. El caso es que yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Realmente podría haber sido un hermano gemelo del rey, como aparece en la película, ¿no? Que se trata de eso. Pues me estaba esperando esta pregunta, Eduardo. Yo creo que la pregunta sería: ¿quién era este personaje y qué delito había cometido para estar sometido a este régimen de aislamiento y de secreto? Sobre esto se han escrito muchísimas teorías, como estamos viendo. Así Alejandro Dumas, en el siglo XIX, dice en su obra El vizconde de Bragelonne que pudiese ser un hermano gemelo de Luis XIV. Pero mira, esta teoría es bastante sospechosa, como te decía antes. En esa época los alumbramientos de las reinas eran públicos, con la asistencia de parte de la nobleza y de la aristocracia, con lo cual habría resultado imposible o muy difícil mantener en secreto la existencia de un hermano gemelo del rey, incluso lo que hemos comentado de que pudiese ser una niña. Pero en sus memorias el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, reveló que el 5 de septiembre de 1638 Ana de Austria dio a luz a gemelos. El primer bebé nació a mediodía y fue declarado heredero, pero a las 8:30 la reina empezó a tener de nuevo dolores de parto y con serias dificultades dio a luz un segundo bebé. Según Richelieu, mientras que el nacimiento del futuro rey fue espléndido y glorioso delante de toda la corte, el de su hermano se mantuvo en secreto y fue muy triste. Según las leyes de la época, se consideraba el mayor al segundo gemelo que nacía. Pero como se nombró sucesor de Luis XIII al primero, se consideró prudente ocultar el nacimiento del segundo bebé para evitar problemas de sucesión. El príncipe no reconocido fue dado a una nodriza y le dijeron a la reina que su segundo hijo había muerto. Así los hermanos llegaron a la mayoría de edad, uno en la corte y otro en un hogar humilde. Según un elaborado argumento basado en la revelación de Richelieu, el desafortunado gemelo supo de su verdadera identidad y quiso reclamar el trono que era legítimamente suyo. En 1669 se unió a un hugonote francés llamado Rus de Marsilly, un agente secreto de una alianza protestante contra Francia que incluía a Inglaterra, Holanda, Suecia y varios cantones suizos. En abril, Marsilly fue capturado en Suiza por el servicio secreto de Luis XIV y fue llevado a París, donde murió por las torturas. Antes de morir reveló que Eustache Dauger, quien fingía ser su mayordomo en Inglaterra, era en realidad el hermano gemelo desaparecido del rey. Dauger fue arrestado por orden de Louvois, secretario de Estado y mano derecha del rey. Ese mismo día, el ministro de Guerra escribió a Saint-Mars diciendo que enviaría a Piñerol a un reo muy importante y que por lo tanto debía estar bajo la más estricta de las vigilancias. El 19 de julio de 1669 llega a Piñerol una misiva firmada por Louvois en la que se informa a Saint-Mars que durante el próximo mes llegaría un nuevo prisionero al castillo. El nombre del reo era Eustache Dauger. Pero la carta presenta una peculiaridad que resulta bastante enigmática, y es que la letra que corresponde al nombre del prisionero es distinta a la del resto del texto. Esto ha empujado a muchos historiadores a suponer que esa carta fue escrita por algún empleado al dictado de Louvois y que sería el propio ministro quien añadió el nombre después. Esto hace pensar que todo fuese una tapadera para ocultar la verdadera identidad del reo. La 1:43 de la madrugada y yo tengo que hacerte la pregunta que todos nos estamos haciendo. Entonces,
¿Quién era en realidad Eustache Dauger? Pues mira, el nacimiento de Eustache está documentado. Nació el 30 de agosto de 1637 y fue uno de los hijos de François Dauger, capitán de la Guardia de Pichelieu, pero no hay ninguna referencia después de su encarcelamiento. Eustache parece que había estado siempre en dificultades. Todo indica que, arrastrado por las intrigas de la corte y posiblemente bajo la influencia de Madame de Montespan, que era una de las amantes del rey, se vio involucrado en cultos demoníacos y misas negras. Algunos historiadores apuntan que su encarcelamiento fue debido a estar involucrado en una trama de envenenamientos y de brujería en el que habían sido asesinados varios miembros de la alta sociedad francesa. Sin embargo, han aparecido pruebas de que Dauger en realidad murió en la prisión de Saint-Lazare. Los documentos que se conservan indican que Dauger ya estaba preso en Saint-Lazare cuando el hombre de la máscara de hierro entró en Piñerol. Existe además una carta enviada a Saint-Lazare firmada por Colbert, controlador general de finanzas de Luis XIV, donde se dan instrucciones de que Dauger no pueda tener contacto por carta con su hermana desde una fecha concreta. Esto hace suponer que Dauger era un nombre falso para esconder la verdadera identidad del preso de la máscara. Sin duda debía ser alguien muy importante, alguien incluso de la nobleza o de la realeza. La leyenda dice que el preso era atendido por un carcelero mudo, que no se le negaba nada de lo que pedía, que tocaba la guitarra y que vestía muy lujosamente. Sin olvidar lo que he mencionado anteriormente sobre el título con el que se dirigían a este preso como príncipe, y que la guardia se inclinaba y se quitaba el sombrero ante su presencia. ¿Y qué otras identidades se le dan a este personaje? Pues mira, a lo largo del tiempo se le han dado diversas identidades. Hay algunos personajes que pudieran ser lo que hemos comentado, el duque de Beaufort, almirante de Francia. El motivo de la supuesta encarcelación y el castigo de llevar la máscara era por ser el verdadero padre de Luis XIV. Es sabido que Luis XIII no tenía relaciones carnales con su mujer, por lo menos en los 20 años anteriores al nacimiento de Luis XIV. Lo más lógico era pensar que Ana de Austria tuviese un amante y cuyo fruto fue legitimado como heredero al trono de Francia. Otro personaje dicen que fue Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas en el reinado de Luis XIV y encarcelado por malversación de fondos y haber compartido secretos de Estado. Otro nombre con el que se baraja es Conde Ercolo Antonio Mattioli, ministro del duque de Mantua, y fue encarcelado por malas negociaciones en la compra de una fortaleza y revelar acuerdos secretos a los gobiernos rivales de Francia, que eran España, Austria, Venecia y Saboya. Se tiene constancia de que Mattioli falleció en la prisión de Santa Margarita en 1694 y que nunca llegó a ocupar una celda en la Bastilla. Y también dicen que pudiera ser el dramaturgo Molière. De acuerdo con esta versión, Molière fue encarcelado y obligado a utilizar la máscara por sus ofensas a la religión demostradas en sus obras. Sin embargo, Molière siempre gozó del apoyo y la protección de Luis XIV, así que es muy poco creíble que fuese Molière el hombre de la máscara. Incluso Roger MacDonald, un historiador inglés, defendió la idea de que el hombre de la máscara escondía la identidad del famoso mosquetero D'Artagnan. Afirmó esto en base a los escritos de Curtis de Sandra, quien estuvo prisionero en la Bastilla entre 1702 y 1711 y donde supuestamente coincidió con el hombre de la máscara que le reveló ser D'Artagnan. Pero no podemos olvidar una cosa, y es que el hombre de la máscara no podía comunicarse ni hablar con nadie salvo con el gobernador de la Bastilla, Benigno Saint-Mars. Un poco todo lo expuesto, hay datos que realmente a mí, se me escapan. Estamos hablando de un reo que pasó décadas encarcelado, con una máscara de hierro, que le daban el título de príncipe, que usaba ropajes lujosos y no le negaban lo que pidiese, y además que los guardias le reverenciaban y se quitaban el sombrero ante él. No sé, algo no cuadra, ¿no? Demasiadas molestias como para tratarse de un preso común. Pues sí, completamente de acuerdo, Nuria. Y hay un dato no expuesto aún que todavía le añade más misterio. Si su delito fue tan grave, ¿por qué no fue ejecutado? En aquellos tiempos era algo, por desgracia, bastante habitual.
Si realmente querían deshacerse de alguien, medios no les faltaban, aparte de tener el absoluto poder de ocultar la existencia de esa persona para siempre. ¿Por qué le iban a mantener en un calabozo tantos años con una máscara? Según el diario de uno de los carceleros, donde se registraba cada uno de los movimientos del penal, dice lo siguiente: el 18 de septiembre, a las 3 de la tarde, el nuevo gobernador de la Bastilla, el señor Saint-Mars, ha tomado oficialmente el mando de esta prisión. Viene de la isla de Santa Margarita y ha traído con él a un viejo prisionero que ya custodiaba en Piñerol. Siempre lleva una máscara y no me han dicho su nombre, ni siquiera ha sido registrado. Lunes 19 de noviembre de 1703, el prisionero que el señor Saint-Mars trajo con él de la isla de Santa Margarita y que estuvo aquí largo tiempo, murió hoy a las 10 de la mañana. Este prisionero llevaba siempre una máscara de terciopelo negro. Como podemos ver, finalmente el prisionero muere en la Bastilla y fue sepultado en el cementerio de San Pablo, en París, bajo el seudónimo de Marchiali, pero su verdadera identidad y las razones por las cuales fue encerrado eran considerados secretos de Estado. Se sospecha que Marchiali fuese en realidad un hermano mayor de Luis XIV, pero solo hermano de madre. A partir de ese momento y durante algunas horas, dice el diario, se llevaron a cabo una serie de medidas para asegurar que la identidad del preso fuera mantenida en secreto. Los muebles y utensilios que había usado el preso fueron quemados o fundidos. Se restregaron las paredes de su celda y luego se les dio una mano de cal. Cada rincón del cubículo fue registrado minuciosamente por si el preso había intentado grabar algún mensaje para la posteridad. Incluso las baldosas del suelo fueron removidas y reemplazadas por otras. Las ropas y objetos personales del prisionero se quemaron en un horno. O sea que lo dicho, Gema, entonces no era un preso común, debía ser alguien muy importante y quizá conocido en la época para ocultarlo tan meticulosamente, ¿no? O sea, lo tenían ahí como si fuera oro. Pues sí, totalmente cierto, Eduardo. Muchas molestias para borrar el rastro de este prisionero. Además, parece imposible a los ojos de la medicina que un hombre pueda sobrevivir llevando durante tantos años una máscara de estas características sin quitársela nunca. El interior de dicho antifaz reuniría las condiciones idóneas para la proliferación de hongos y bacterias. La piel estaría demasiado herida y encarnecida por el rozamiento del metal, lo que podría provocar que esos microorganismos nocivos entrasen en el torrente sanguíneo y terminasen por provocar la muerte por septicemia. Por lo tanto, la imagen del hombre portando permanentemente una máscara hecha de hierro puede que no sea nada más que un mito. Lo que sí parece cierto es que ese prisionero siempre llevaba la cara tapada, al menos en público, bien por una tela de terciopelo o por una máscara metálica. Puede que la leyenda del hombre de la máscara de hierro solo sea una historia más de aquellos años por desprestigiar el régimen absolutista de los Borbones en una sociedad que ya ansiaba por entonces aires de cambio y de libertad. El hombre de la máscara bien pudo ser, como decía Nuria, un preso común, un militar, un ministro, un escritor, un hermano gemelo o simplemente un pobre desgraciado perdido en el sistema gubernamental y penitenciario de la época. Pero, como apuntaba al principio, uno de los más ilustres personajes encerrados en la Bastilla en aquellos años fue Voltaire, y en su obra, El siglo de Luis XIV, nos dice lo siguiente. Se envió con máximo secreto al castillo de la isla de Santa Margarita, en el mar de Pobrenza, a un prisionero desconocido, de estatura superior a lo común y de la más bella y fina estampa. Durante el viaje, el prisionero llevaba una máscara cuya mentonera tenía resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta. Había órdenes de matarlo si se descubría. Permaneció en la isla hasta que un oficial de confianza llamado Saint-Mars, alcaide de Pinerol, designado alcaide de la Bastilla en el año 1690, fue a buscarlo a la isla de Santa Margarita y lo condujo a la Bastilla, siempre enmascarado. El marqués de Louis fue a verlo a la isla antes de trasladarlo.
El desconocido fue llevado a la Bastilla, donde se le alojó espléndidamente. No se le negaba nada de lo que pedía. Su mayor gusto era por la ropa de una fineza extraordinaria y por los encajes. Tocaba la guitarra y se le daba la mejor comida, y el alcaide rara vez se sentaba delante de él.